Bien, pues bienvenidos todos. Mi nombre es Mauricio Saldaña, para los que no me conocen. Bueno, me conocen Male y Alfred. Este, pero bienvenidos todos a este tiempo o a esta serie que hemos denominado Reflexiones Bíblicas desde la cuarentena. Todos estamos, o la mayoría de nosotros estamos guardados en casa, como decía ahorita Alfredo, sin poder realizar las actividades que normalmente realizaríamos en cuestión de trabajo, en cuestión de vida social, en cuestión de vida familiar. También se ha modificado la forma en la que nos estamos relacionando, porque estamos todo el día con los niños, con la esposa, con el esposo, con los padres, con quien corresponda, ¿no? O solos. Entonces, es un tiempo que ha modificado mucho, pero como decía ahorita Alfredo, creo que es un tiempo en el que tenemos que tener en cuenta, podemos sacar algo de todo esto, ¿no? Podemos sacar algo de todo este tiempo. Y de hecho, a este breve espacio de tiempo de que vamos a compartir le denominamos tertulia teológica. Y quiero explicar este término porque normalmente cuando hablamos de teología nos imaginamos algo así como muy religioso, muy elevado o muy de libros, ¿no? Relacionado con la religión y con la iglesia, pero la teología, hay un teólogo que se llama Charles Ryrie, o se llamó Charles Ryrie, y este teólogo define la teología, valga la expresión, de la siguiente forma, o se refiere a la teología de la siguiente forma, y dice que la teología es la aplicación de los principios bíblicos a la vida diaria. Y dice, cualquiera es teólogo, porque teología es lo que cada uno de nosotros piensa acerca de Dios. Entonces, esa es la teología. La teología, lejos de ser un asunto difícil y lejano, es un asunto de aplicación de los principios bíblicos a la vida cotidiana. Y es algo que nos ayuda a vivir y aplicar los principios bíblicos maravillosos que están ahí. Entonces, hemos llamado a este espacio tertulia teológica porque la tertulia es un espacio de convivencia, es un espacio de comunicación o de intercomunicación. Y entonces, esto es lo que nosotros queremos que sea este espacio. Un espacio en donde ustedes no solamente vengan a escuchar una reflexión o una cita bíblica, sino un espacio en el donde ustedes puedan escuchar algo, puedan recibir algo, pero también puedan comunicar sus pensamientos, sus dudas, las dudas que tengan las puedan comentar con toda libertad, sus ideas, sus pensamientos, etcétera, 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 sus opiniones. Entonces, es lo que nos gustaría, que este espacio sea un espacio en donde ustedes puedan recibir algo, pero también donde sea un espacio de comunicación y de retroalimentación, y creemos que eso puede ser un buen tiempo para todos. ¿Ok? Entonces, para iniciar este tiempo, yo sé que la mitad estamos aquí en pantalla y la otra mitad está fuera de pantalla. Curiosamente, las mujeres son las que están fuera de pantalla. Pero les voy a pedir si brevemente cada uno puede hacer una introducción muy pequeña de sí mismo. Básicamente que nos diga cuál es su nombre y que nos diga algo respecto al sufrimiento. Una breve idea o opinión o comentario respecto al sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? O cómo lo estoy sufriendo, cómo lo vivo, cómo lo he vivido. Algo muy breve que nos quieran compartir acerca del sufrimiento. Nos gustaría mucho escucharlos. Bueno, a Malena ya la conocen, y el que está también ahí, que algunos conocen, es Roberto Rueza. ¿Ok? Entonces, si quieren yo les digo para que no nos atropellemos de acuerdo al orden que los tengo aquí en la listita. ¿Les parece bien? Sí. De acuerdo. Ok, entonces voy a empezar con las chicas. Stephanie, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Por aquí ando. Ok, ¿nos podrás decir tu nombre y algo acerca del sufrimiento, por favor? Bueno, pues mi nombre es Stephanie Alanís. Algo acerca del sufrimiento, pues yo creo que puede aplicar dolor físico, moral, o se refiere al padecer de algo, ¿no? En general, en toda la extensión de la palabra.
no sé, tal vez algo que nos causa mucho esfuerzo al realizar, o tal vez que nos puede producir dolor. Para mí es lo que viene a la mente cuando hablo de sufrimiento. Ok, muy bien. Mucho gusto, Stephanie, ¿verdad? Sí, Estefan. Mucho gusto, Stephanie. Muy bien, Pau. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar en este espacio y muchas gracias por compartir su tiempo y sobre todo su fe. Eh, para mí sufrimiento, bueno, más bien yo aprendí que sufrimiento es diferente al dolor, porque el dolor es cuando algo nos hace daño y bueno, está ahí, duele, pero el sufrimiento uno decide sufrirlo, o vivir a lo mejor sí con el dolor, pero poderlo sobrellevar y poder estar en paz. Y el sufrimiento, yo pienso que es un estado en el que uno decide estar por no saber cómo controlar nuestras emociones. Ok, qué interesante. Muchas gracias, Pau. Carito, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias. Buenas tardes. Pues mira, es un estado, para mí es un estado físico y mental que te causa daño, en el cual puede ser por varias causas externas y puedes llevarlo a un estado de cambio de forma voluntaria para que eso puedas convertirlo en dolor y que provoca que también cause cierto rechazo hacia tus creencias espirituales. Okay. Muy bien, interesante. Mucho gusto, Carito. Tengo a Stephanie Morales. ¿Estás por ahí? Ok, no sé si nos escucha. Stephanie Morales, ¿nos escuchas? Creo que tiene desactivado su micrófono. Ah, igual y está hablando y no sabe. Déjenme activarlo. Ya me escuchó? Ya te escuchamos. Ah, ok, perfecto. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Soy Estefania. Es que nada, te voy a pedir en inglés. Están hablando de dolor y sufrimiento, ¿correcto? Ajá, lo que pedimos es como presentarnos y un comentario respecto al sufrimiento. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, mi nombre es Stephanie Morales y, bueno, conozco a Male ya de hace muchos años y, pues, soy hotelera, ¿no? Me dedico a la hotelería y, pues, básicamente yo pienso que el sufrimiento, bueno, la parte de, bueno, la diferencia entre lo que es dolor y sufrimiento es el dolor, digo, es un sentimiento que es pasajero, que bueno, que no puedes evitarlo, pero al final de cuentas el sufrimiento depende mucho de ti, ¿no? De si tú quieres que siga en tu vida o si quieres realmente que a lo mejor duela, va a doler por un tiempo, pero el sufrimiento ya depende de ti si quieres que perdure o no. Entonces es algo que tú sí puedes controlar, el sufrimiento. Ok, interesante. Muy bien. Male. Pues yo sí conocí el sufrimiento cuando me faltó muchísima espiritualidad, muchísima cercanía con Dios. Sí me tocaron eventos de mucho sufrimiento. He luchado toda mi vida por quedarme en el dolor y renuncié un día al sufrimiento, pero aún así tenía yo mis recaídas. No creo, estoy segura que cuando me volvió a buscar Perla y llegué a Comunión Cristiana y me invitó a recibir a mi Salvador, a Jesús, ahí sí mi renuncia al sufrimiento fue total. Tengo muchos eventos de dolor, ¿sí? Me ha tocado una vida de lucha, pero no, ya no la sufro. Ya no la sufro porque
sé que no estoy solo. Eso es lo que puedo expresar. Ok, Male. Muchas gracias. Ahora pasamos con los hombres. Misael. Es mi pequeño chismoso. Hola, Ariel. Hola. Hola, Ariel. Soy yo, es que soy Ismael. Dije, Misael. Sí, Misael, perdón. Ismael. Ya, mi vida. Estaba esperando que hablara Misael y no lo veo. Perdón. Hola, mi nombre es Ismael Barrientos. Y estoy muy contento de compartir con todos ustedes. Gracias, Roberto. Gracias, Mauricio. Gracias a todos los conectados. Para mí, el sufrimiento es un estado mental. Es una decisión. Es algo que puedes decidir o no pasar. Es una cuestión opcional para enfrentar la vida. Además de que eso es, para mí eso es, el sufrimiento es algo opcional y algo mental. Ok. Interesante. Alfred. Hola a todos, mi nombre es Alfredo Mota, soy hijo de Male. Bueno, yo me dedico a administración de proyectos y a los deportes y a muchas otras cosas. Yo entiendo el sufrimiento como replicar en mi mente de manera consciente o inconsciente el efecto que me puede causar un evento. Básicamente cuando tiene un efecto negativo, cuando estamos en una situación adversa. Así es como entiendo yo el sufrimiento, como no poderme liberar, no poder romper con ese efecto, como si fuera un efecto dominó en mi mente. Así yo entiendo el sufrimiento. Ok. Bueno, creo que ya no me faltó nadie, ¿verdad? ¿No? Ok, pues me gustaría que ahora que hemos dicho esto y que hemos puesto algunos conceptos muy interesantes, porque algunos plantean la posibilidad de sufrir o el sufrimiento como algo inherente a alguna situación adversa, y algunos plantean el sufrimiento como algo que yo decido tener o no tener. Entonces, me gustaría que escucháramos ahora, vamos a escuchar una historia que Roberto nos va a contar acerca, que está en la Biblia, y está relacionada con este tema del sufrimiento. Entonces le doy lugar a Roberto y vamos a escuchar. Sí, buenas tardes. Voy a leer en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, del versículo 1 al versículo 5. La Biblia en el año 1000 se dividió en capítulos y luego en el 1500 se dividió en versículos, y nos ayuda a decirle lo que les estoy diciendo hoy, donde se encuentra la parte de la historia que vamos a considerar en esta tarde, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Quiero por favor que escuchen. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esa historia es más larga, ustedes pueden leerla en todo ese capítulo 9.
Pero esta es la parte medular de la historia. Y es una historia que nos habla acerca del sufrimiento de un hombre que había nacido ciego y que Jesús vio y que sus discípulos vieron. Quiero decirles 3 cosas acerca de las historias que están en los evangelios, en la Biblia toda. La primera cosa que quiero decirles, una característica, es: esas historias son verdaderas. Ocurrieron un día en el espacio y en el tiempo. Afectaron la vida de personas como ustedes y como yo. Personas con necesidad y personas que experimentaron el sufrimiento. Esas historias son verdaderas. No son un invento, no son leyendas. Un día ocurrieron esas historias a personas como ustedes y como yo. La segunda característica de estas historias es que contienen una enseñanza. Contienen una enseñanza que puede ayudarnos a entender algunos aspectos de la vida y de nuestra relación con Dios. En este caso, el sufrimiento y qué hace Dios ante el sufrimiento. Si ustedes recibieron una invitación, ahí en esa invitación venía escrita una reflexión del filósofo Epicuro, cuando hablaba acerca del sufrimiento y Dios, y planteaba, quizá Dios quiere quitar el sufrimiento y no puede, y entonces pues no es omnipotente. O tal vez Dios puede quitar el sufrimiento, pero no quiere. Y entonces, pues no es misericordioso ni amoroso. Y en la parte de abajo se puso un texto de Mateo capítulo 8, donde Jesús se encuentra con un leproso y el leproso le dice: si tú quieres, puedes sanarme. Ese leproso creía firmemente que Jesús podía sanarlo, podía sacarlo de ese sufrimiento. Lo que no sabía es si quería hacerlo. Y puede ser que a veces nosotros nos encontremos en una situación parecida. Pensar que necesitamos ayuda en nuestro sufrimiento, pero probablemente pensamos que no hay nadie que nos pueda ayudar, pero sí hay alguien que nos puede ayudar. Y si creemos que Dios puede ayudarnos, probablemente nuestra pregunta es: bueno, ¿pero quiere ayudarme? Y si quiere, ¿por qué no me ayuda? Entonces, aquí encontramos a un hombre ciego. Jesús venía saliendo del templo y lo vio, y sus discípulos también lo vieron. El texto no nos dice que lo vieron, pero es obvio que lo vieron porque le hicieron una pregunta. Entonces, la segunda característica de las historias bíblicas es que tienen una enseñanza. Vamos a tratar de encontrar la enseñanza en esa historia. Y la tercera característica se las voy a decir al final. Y si a mí se me olvidara decírselas, yo les pido por favor que ustedes me recuerden que quedé de decirles la tercera característica y que quizá es la más importante. Entonces vamos a analizar brevemente esta historia. Jesús sale del templo y mira a un ciego que había nacido ciego, un ciego de nacimiento. Y la historia nos va a decir que hay diferentes maneras de ver el sufrimiento. Los discípulos hacen una pregunta. Yo no sé cómo la calificarían ustedes. Al rato ustedes podrán preguntar o comentar. Pero la pregunta podría ser un asunto de curiosidad. Y el sufrimiento nuestro, la gente puede verlo con curiosidad. Pero también puede ser que tenía algo de morbo esa pregunta. La pregunta que ellos le hicieron a Jesús fue: ¿quién tiene la culpa de este sufrimiento? ¿Quién tiene la culpa de que ese hombre haya nacido ciego? Y ellos plantearon 2 hipótesis. La primera era que él había pecado, que él había pecado o que sus padres habían pecado. Era como ellos veían el sufrimiento de una persona o de esta persona. Y muchas veces en nuestra experiencia aquí en la tierra de los vivientes, nosotros somos
analizados en nuestro sufrimiento de esa manera. Algunos dicen, bueno, pues él tiene la culpa. Y algunos dicen, bueno, algo pasó en su vida, quizás sus padres le rompieron la vida en algún punto, o alguien le rompió la vida. Pero la pregunta se queda ahí, ¿quién tiene la culpa? Y al hacer esa pregunta, los discípulos quedaron indiferentes realmente ante el sufrimiento del ciego. No así Jesús. Jesús vio al ciego y Jesús no tenía esas preguntas. A Jesús no le importaba quién tenía la culpa. En un momento más yo les hablaré de 3 fuentes de donde pueden provenir nuestros sufrimientos. Pero a Jesús no le interesaba eso. Y Jesús de hecho le respondió, ni él pecó, ni sus padres pecaron. El hecho de que los discípulos le plantearan la hipótesis de que él era el culpable, es decir, que por un pecado de él o por pecados de él había nacido ciego, implicaba que él había pecado antes de nacer. Y los que han estudiado a fondo esa historia nos dicen que se referían muy probablemente al capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 6, donde dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, probablemente se referían a una maldición de la ley. Sin embargo, los rabinos judíos y los judíos en general creían que había una vida consciente durante el tiempo de la gestación. Cuando el bebé estaba dentro del vientre de su madre, había una vida consciente. Hoy los psicólogos nos dicen que eso es verdad y que los niños que están dentro del vientre de su madre pueden sentir si son amados o rechazados. Y algunas vidas se rompieron desde ahí. Pero había otra posibilidad todavía más lejana, pero era una posibilidad, la reencarnación, que este ciego había pecado antes de nacer. Pero en realidad esas preguntas a Jesús no le importaban. Y necesitamos, para sacar la enseñanza de esta historia, necesitamos analizar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Él o sus padres. Jesús dijo, ni él ni sus padres. Había otra fuente de sufrimiento. Podemos pensar o decir que hay 3 fuentes de sufrimiento en la vida del ser humano. Hay una fuente espiritual que es el pecado original y el pecado nuestro. En Romanos 5:12 dice, porque por un hombre entró el pecado en el mundo y con el pecado la muerte. Y la palabra muerte ahí, tánatos, no describe solamente el cesar de la existencia en la tierra de los vivientes, sino que describe un proceso doloroso de destrucción hasta la extinción. Entonces, el sufrimiento entró a la vida del hombre a causa del pecado original, pero dice ahí, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, y luego dice, y con el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hay un origen espiritual. Dios no nos creó para el sufrimiento. Dios nos creó para la alegría y para la abundancia. Y claro, uno puede decir, ¿dónde está mi abundancia? ¿Dónde está mi alegría? Bueno, la explicación está en ese versículo. Hay otra fuente de sufrimiento y son nuestros propios errores, nuestras equivocaciones. De hecho, la palabra pecado en el Nuevo Testamento es hamartia o hamartia y su significado básico es errar al blanco, equivocarse. Pero las equivocaciones en nuestra vida pueden traer sufrimiento a nuestra existencia. Y hay una segunda causa espiritual que puede traernos sufrimiento. Es decir, bueno, la vida
es incierta, nos puede traer sufrimiento. Pero hay una tercera causa o una segunda causa espiritual, y es la intervención de un ser maligno, enemigo de Dios y enemigo nuestro, que puede causar cosas en nuestra vida. En la Biblia se le conoce como diablo, Satanás, el acusador de los hermanos, el dragón, la serpiente. Entonces, de esas tres fuentes puede provenir nuestro sufrimiento. Quizás es muy importante que nosotros podamos localizar de dónde viene un sufrimiento concreto. Yo he escuchado algunos comentarios de ustedes muy interesantes y de alguna manera se ubican en estas tres cosas, en estas tres fuentes. Bien, pero a Jesús no le importaba eso. Y yo quiero que noten las palabras que Jesús dijo. Jesús se presenta en esta pequeña historia, se presenta como el enviado de Dios. Él menciona en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, es decir, entre tanto que dura la vida, porque viene la noche, la muerte, cuando nadie puede actuar. Entonces yo vine a esta tierra, dice Jesús, para hacer las obras del que me envió. Y luego cuando unta con lodo los ojos del ciego y le dice que vaya al estanque de Siloé, el texto bíblico nos dice lo que significa Siloé, y en el versículo 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido eso significa enviado. De manera que esta pequeña historia nos presenta a Jesús como el enviado de Dios. Pero la historia, si la desdoblamos, nos va a decir tres cosas para las que vino Jesús, o tres cosas para las que él fue enviado. Bueno, el texto empieza diciéndonos que Jesús iba pasando, es decir, iba hacia otro lugar, iba a un destino diferente, pero vio a un ciego de nacimiento. Vio a un ciego de nacimiento. Y ya nos dimos cuenta de qué manera vieron sus discípulos a ese ciego. Pero ahora vamos a darnos cuenta cómo lo vio Jesús. Lo primero que podemos decir es que Jesús fue enviado para ver nuestro sufrimiento. Y eso debe alentarnos. A mí me alienta todos los días y debe alentarlos a ustedes. Jesús vino a este mundo para ver tu sufrimiento y para verlo de una manera diferente a como el mundo lo ve. De hecho, una de las razones por las que Jesús o el Verbo Divino se hizo carne, por las que Dios se encarnó, es para conocernos por experiencia. Y porque nos conoce por experiencia, Parece que se congeló tanto Roberto. A ver, ahorita sí. Ya. Debe haber tenido algún problema de conexión. Ahorita enseguida se reconecta para continuar con la historia. ¿Cómo van con la historia? Está interesante, ¿no? Mucho. Me gustó mucho que nos recordara que las historias son verdaderas. Pues todavía no sabemos, pero a mí eso me gustó mucho recordar, ¿no? Además de esta cita, como
pues qué importante es que yo aprenda a ver las cosas como las ve Jesús, que yo vea y a veces a los que tengo más cerca, ¿no? Como los ve Jesús, no como los veo yo. Sí, es interesante pensar lo que en alguna de las cosas que él dijo, ¿no? Entre ellas que Jesús ve o fue enviado para ver nuestro dolor. Hay un texto que dice que tenemos un sumo sacerdote, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Es decir, Él nos conoce. Él fue enviado para conocer y sufrir lo que yo he sufrido, ¿no? Ya está de regreso Roberto por acá. Bueno, se fue el video, pero ¿me escuchan? Sí. Sí. Bien, entonces voy a continuar. No sé qué pasó con el video. Entonces, Jesús fue enviado para ver nuestro sufrimiento, ¿ok? Pero vean lo que Jesús respondió. No es que pecó ni sus padres. Escuchen lo que Jesús dijo. Porque aquí cuando se nos habla de este verbo ver, en el griego hay dos verbos que se pueden traducir ver. Uno es blepo y describe algo que uno ve con los ojos físicos y que lo puede analizar, lo puede disectar, etcétera, lo puede ver los colores. Pero hay otro verbo que es oreo, y ese es un verbo más intenso. Ese verbo describe ver y sentir algo en las entrañas. Y ese es el verbo que aparece aquí. Es una forma verbal de oreo, porque está en un tiempo que se llama Mauricio. Entonces, cuando Jesús vio al ciego de nacimiento, no solamente lo vio y sintió algo en las entrañas. Su interior se conmovió. Y eso es maravilloso porque nos enseña la segunda razón por la que Cristo vino a la tierra. Él fue enviado para ver nuestra necesidad, nuestro sufrimiento, pero fue enviado para compadecerse de nuestra necesidad, de nuestro sufrimiento. Pero escuchen lo que Jesús dijo. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto es la parte más importante de esta historia. Jesús vino para ver nuestra necesidad. Jesús vino para compadecerse de nuestro sufrimiento, pero Jesús vino para hacer posible que las obras de Dios se manifiesten en nuestra necesidad, en nuestro sufrimiento. Y la historia comprueba que fue así. Una vez que Jesús dijo esto, bueno, usó un método extraño porque Dios es creativo. Escupió en la arena, hizo una masa y lo puso en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloé. Eran como 300 metros de donde ellos estaban. Pero el ciego sabía recorrerlos, con su ceguera él sabía recorrerlos. Pero quiero que se den cuenta de que hacía falta un acto de fe. Había algo que el ciego tenía que hacer. Jesús ya había venido al mundo, había visto su necesidad, se había compadecido de su necesidad y ahora iba a hacer un milagro. Eso significa que las obras de Dios se manifiesten en nuestro sufrimiento, en nuestra necesidad. Que Dios haga algo milagroso, algo sobrenatural, algo inesperado. Pero le pidió un acto de fe. Ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego bien podía haber dicho, no, pues no voy, aquí me quedo, ¿no? ¿Por qué no me dices que tenga la vista? Tú puedes hacerlo. Pero Jesús le pidió un acto de fe. Y entonces él fue, se lavó y el texto termina de manera maravillosa. Vino para ver nuestra necesidad, es lo que nos enseña esta historia. Jesús vino para compadecerse de nuestra necesidad y Jesús vino para hacer posible que las obras de Dios se manifiesten en nuestra necesidad. La pregunta es si tú quisieras en esta tarde, después de escuchar esta pequeña historia, si tú quisieras que las obras de Dios se manifiesten
en tu necesidad. Es decir, que Dios intervenga en tu vida y que Dios haga lo que nadie más puede hacer. Esa es la pregunta. Yo les dije que había una tercera característica de las historias de la Biblia. Y la tercera característica es que las historias que están en la Biblia son historias escogidas. Aquí en el capítulo 21 de este Evangelio de San Juan, en el versículo 25, dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas aquí. ¿Y por qué esa historia está escrita? Porque es una historia que fue elegida. ¿Quién la eligió? La persona que inspiró la Biblia. Y la persona que inspiró la Biblia a los 40 escritores bíblicos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo escogió esa historia para que apareciera aquí y para que tú hoy la escucharas. ¿Con qué objetivo? Estas historias están en la Biblia para que cada vez que son leídas, enseñadas, explicadas, expuestas, surja la posibilidad de que lo que pasó en la historia pase en tu vida. Y esa es la parte sobrenatural de esta historia. La cuestión o la pregunta es saber si a ti te gustaría que Jesús viera tu necesidad, que Él se compadeciera de tu necesidad y que Él hiciera posible que el poder de Dios, las obras de Dios se manifiesten en tu necesidad. Hasta aquí la historia y la parte que sigue serían los comentarios de ustedes y si tienen algunas preguntas. El poder de Dios se manifieste. Déjame ver algo. Estaba yo silenciado. Nos gustaría escuchar preguntas de parte de ustedes. Como les comentaba al principio, esto es algo que en donde queremos que haya una comunicación, entonces nos gustaría escuchar opiniones, preguntas, comentarios. 10 participantes. ¿Puedo preguntar? Claro. Sí. Bueno, es que por mucho tiempo siempre me habían enseñado, tenía la idea de que Acabo de entrar y ya me yo voy tenía, que yo vivía en pecado y que siempre tenía algo que estaba arrastrando durante muchos años, de por qué vivo así, por qué soy así, por qué mis padres. Entonces siempre en la vida llevé cargando un peso como muy grande, como si mis antepasados, mis abuelos hubieran hecho algo para que yo hoy en día esté viviendo de la manera que vivo. Y ahorita con la plática que da Roberto, con el pasaje, pues me doy cuenta que realmente solamente son ideas que se van creando durante generaciones, porque en el momento que llega Jesús, te dices que tú no tienes nada, o sea, tú no tienes cargando nada, nadie es responsable de nada de lo que estás pasando, ¿no? Y en la reflexión que me da ahorita cuando le lava los ojos es que probablemente hoy en día también muchos veamos, pero también seguimos siendo ciegos a muchas cosas. Y que yo veo que en el momento que lavas sus manos y frota tus ojos, realmente abres tus ojos a lo que realmente es, a que veas a Jesús como lo que es lo que vino a salvarte de toda esa carga que llevas durante años. Ok, Mauri. No, tú adelante. Sí, no, está bien. De hecho, la historia termina cuando Jesús se encuentra con el ciego. Lo voy a leer. La historia es muy interesante leerla completa. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados. Es un poco el comentario que hizo Ismael. Sí, tiene una implicación de una sanidad física, de una sanidad emocional, de una sanidad mental y de una sanidad espiritual. Abrirnos a una nueva forma de ver las cosas, guiados o con los ojos que Dios nos abra al mundo espiritual. Gracias por el comentario. Gracias a ti. Alfredo. Muchas gracias. Quiero desprenderme un poquito de mi forma de pensar, muy, muy analítica, muy como que querer dar en el blanco. Quiero expresar pues sí, este sentir, porque sí traigo un sentir a veces de preocupación. Mi comentario viene a desmenuzar esta historia como una metáfora. Y esta metáfora, este pasaje que nos acaba de compartir Roberto, quisiera llevarme el aprendizaje no solo para terminar de llevar bien este día, sino todo el tiempo que reste para ese día que creo que todos queremos de volver a retomar nuestras actividades. Pero quiero retomarlo con sensibilidad, al mismo tiempo con la mayor objetividad. Y yo veo ahí un evento como el que estamos pasando ahora que pareciera me está cegando y me hace pensar solo como se los comentaba al principio de la conexión, me hace pensar solo en las cosas. Y resulta que va pasando Dios por ahí, y Él es el mismo. Yo así lo entiendo. Para mí Dios es el que tiene el poder, o sea, y todas las personas que me pudieran apoyar en medio de una crisis como la que está pasando ahora, son precisamente esas manifestaciones de Dios. O sea, yo sí creo en que puedo ver y tocar todas esas cosas y todas esas manifestaciones que Dios me da. No me ha faltado casa, no me ha faltado comida, no me ha faltado salud, pero a veces mi mente se sigue rehusando a ver, a concentrarme precisamente en esas necesidades básicas que están cubiertas, y no están cubiertas con lo mínimo, están cubiertas a manos llenas, ¿no? Y yo lo que quisiera a partir de ahora es eso, ser un poquito más, sí reforzar la fe, porque definitivamente en mi caso, mi fe se debilita en situaciones adversas, cuando pareciera que solo quiero que se cumpla mi voluntad, y pues no, resulta que la voluntad que se tiene que cumplir es la que dice allá arriba. Y para mí esta historia me deja tranquilo por este día, y para mí la lección es ser paciente. Necesito ser más paciente con todo mi entorno, con todas las cosas que estoy ahorita dejando de hacer, pero que quiero pensar en que un día las voy a retomar, pero retomarlas con esa sensibilidad con la que estoy escuchando este pasaje que nos compartieron, pero ya llevarlo como ese estandarte, como ese bastón, y ya no soltarlo, porque sí, en medio de toda mi prisa, de toda mi rutina, de a lo que siempre estoy acostumbrado, es muy fácil que a veces lo pierda, ¿no? Y por eso es que me cae muy bien, la verdad, pues una sesión como esta, y pues escuchar este pasaje que ahorita me deja
siento así como un respiro, o sea, hasta siento que me relajo así como que respiro y ya puedo seguir, ¿no? Y gracias. Mauri. No, tú duda. No, está bien, pues escuchamos el comentario y el objetivo de contar historias de la Biblia es encontrar algunas cosas que puedan ayudarnos a relacionar lo que escuchamos con nuestra experiencia cotidiana. Por eso lo más importante ahorita es los comentarios que puedan hacer los participantes. Bien, nos gustaría escuchar a alguien más. ¿Alguna de las chicas? Está bloqueado los micrófonos, por eso no se escucha si alguien quiere hablar. Se me hace que no quieren hablar. Pero bueno, digo, sería interesante si tienen alguna duda o una opinión o algún comentario o quieren compartir con nosotros algo que relacionado a la reflexión. Digo, no es a fuerzas, ¿verdad? Pero nos gustaría mucho. No es que digan que si les gustó la historia, aunque es muy breve. Claro. Y a mí sí me gustó mucho. Yo porque quiero dar oportunidad a las jóvenes que están aquí. Es breve pero contundente. Sí. Gracias por la lectura. Creo que me parece una hermosa lectura en estos momentos para reflexión. Los tiempos que estamos viviendo son reflexiones internas que debemos hacer, que creo que debemos hacer cada uno en lo personal, en las situaciones que cada uno estemos viviendo, en las experiencias que hemos tenido y que nos llevan a justamente no tener culpas o llevarnos al porqué, el porqué del castigo, por así llamarlo, que nos estén dando la vida en estos momentos. Son tiempos para reflexionar en tener esa reconstrucción en la fe y en lo que podemos mejorar cada uno como personas, como sociedad y como familia. Gracias. Gracias a ti. En realidad, el objetivo de este espacio es que cada semana ustedes puedan escuchar la lectura y la pequeña explicación de algunas historias de la Biblia y de que poco a poco ustedes vayan interactuando. Quizá alguna ocasión ustedes nos pueden pedir algún tema específico que se busque en la Biblia, pero quisiéramos que cada semana pudieran empezar por escuchar una historia de la Biblia. Gracias. ¿Alguien más? Pues yo les puedo compartir, a mí me pareció muy interesante el pasaje que nos compartió. Yo creo que es muy emotivo, ¿no? Y no es nada nuevo porque lo hemos escuchado en varios pasajes de la Biblia, no sé, cada domingo en la misa, ¿no? Es algo que yo creo que muchos de nosotros tenemos conciencia de lo que se debe de hacer, de poner nuestras vidas en las manos de Dios, como tener cierta perspectiva de qué podemos esperar de nuestra propia vida. Pero muchas veces, a medida de que lo vamos escuchando o somos conscientes, al menos en lo personal, se me hace como más complicado ir siguiendo, ¿no? O sea, Roberto comentaba aquí, abrirse a una nueva forma de ver las cosas. Y la pregunta al final de que él nos compartía es de que si deseamos que Dios intervenga en nuestra vida. Y para mí siempre la respuesta ha sido sí, o sea, sí deseo que Dios intervenga en mi vida, sí me gustaría seguir como todo ese proceso de reencontrar, de fortalecer la fe, como muchos de los que han compartido lo mencionaban. Pero para mí personalmente es eso, o sea, de que estoy consciente, muchas veces existen las herramientas y sé que están ahí, pero a la hora de aplicarlo a la vida real es como que me pierdo. Entonces, no sé si tal vez nos puedan dar algunos tips o como que enfocar
un poquito más allá acerca de cómo sería llevadero, cómo llevar a la realidad eso, o sea, el que intervenga Dios en nosotros, para mí estaría genial porque es algo de lo que, vuelvo a repetir, soy consciente, sé que de alguna forma Dios nos habla a través de sus pasajes, es nuestro trabajo seguir fortaleciendo nuestra fe, pero muchas veces está ahí como que esa tendencia de no saber para dónde ir. Pues muchas gracias por tu comentario y de alguna manera porque nos das oportunidad de plantear un tema para la próxima semana. Voy a permitirme leer un pasaje que está en el Salmo 27. Eso lo escribió un gigante de la vida devocional. Tú preguntas, bueno, está bien, pero ¿cómo puedo empezar realmente a relacionarme con Dios, a empezar una dinámica donde hay una comunicación de ida y vuelta y donde esas cosas puedan empezar a pasar en mi vida de manera práctica, ¿no? Entonces, es como que alguien le preguntó un día a ese hombre que era un rey, que había sido un pastor y que era un rey, el rey David, no el de las mañanitas o no sé, pero como que alguien le preguntó un día, David, ¿qué es lo que más anhelas en la vida? Y vean lo que él contestó. Una cosa he demandado a Dios. Eso es lo que David anhelaba más en la vida. Una cosa he demandado a Dios y a Jehová y esta buscaré. ¿Qué, David? ¿Qué es lo que le has demandado a Dios? Dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es decir, para David era importantísimo todos los días de su vida estar en la presencia de Dios. Eso se llama una vida devocional. Probablemente la próxima semana podamos tener ese tema. ¿Qué es una vida devocional y cuáles son los pasos para que yo pueda iniciar una vida devocional? Una vida en la que todos los días yo tenga contacto con Dios. Y David dijo eso, lo que yo más anhelo es estar todos los días de mi vida en la presencia de Dios. Y como que le preguntaron, ¿y para qué quieres estar ahí? Y él dice así, para contemplar la hermosura de Jehová, para descubrir quién es Él, para conocerlo a Él, no conocer acerca de Él, conocerlo a Él. Si nosotros pudiéramos tener una revelación de quién es Dios, quedaríamos maravillados y enamorados. Pero no lo podemos ver de manera clara, es un mundo difuso. Pero hay una forma de entrar a su presencia y de contemplar su hermosura, su grandeza. Cuando Dios nos revela quién es Él, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia. Y David dijo, yo quiero estar todos los días de mi vida en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Pero dijo algo más, y para inquirir en su templo, para preguntarle, para hacerle preguntas, para investigar en su templo. El estudio de la Biblia de una manera devocional es una manera de entrar a platicar con Dios, de descubrir quién es Dios y de obtener respuestas de Dios para todas las cosas de nuestra vida. Entonces, si a ustedes les parece bien, la próxima semana contaremos una historia que tiene algunos pasos para construir una vida devocional, para construir una forma de entrar a la presencia de Dios y de platicar con Él. A veces la oración la devaluamos cuando se convierte en una repetición, pero en realidad la oración es un diálogo en el que nosotros hablamos, esperamos y Dios nos contesta. Y si a ustedes les gusta,
si ustedes quieren, nos gustaría mucho enseñarles algunos principios para comunicarnos con Dios. Gracias. Gracias, Stephanie. Sí, sí. A mí sí me interesaría Bueno, para 8 días ese tema sí me gustaría. A mí también, muchas gracias. ¿hay alguien más? Por ahí, Estefan. Hola, ¿qué tal? Sí, ya. Mi audio. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Male me invitó a esta plática y realmente sí les quiero agradecer porque, bueno, el día de ayer yo soy cristiana, siempre he tenido presente a Dios en mi corazón. Gracias a Y Dios. sí, gracias a Dios. Y Male siempre en todas las terapias que yo he tenido con ella, siempre me hace muy, muy presente, ¿no? Que Dios está conmigo y que pues bueno, nunca nos abandona, ¿no? Entonces yo el día de ayer, por toda la situación, todo lo que hemos vivido en estos momentos, sí tuve una crisis de emociones por muchas cosas, ¿no? Muchos motivos de lo que estamos viviendo eh, aquí, nuestras familias, mundialmente. Entonces hablé con Male y realmente me hizo entender muchas cosas que son muy ciertas, ¿no? Muchas veces siempre nos quejamos de lo que no tenemos, pero realmente cuando agradecemos lo que sí tenemos en nuestras vidas. Entonces, cada que yo me levanto, le agradezco a Dios por todo lo que me da. Tengo, gracias a Dios, trabajo, tengo salud, mi familia está sana, gracias a Dios, Dios me ha bendecido con muchas cosas que yo de verdad siempre he estado agradecida con Él. Y yo agradezco mucho esto que están haciendo. Stephanie, te dejamos de escuchar. Yo creo que tuvo ahí algún problema de señal. Bueno, esperamos tantito a ver si regresa. Creo que sí. Muchas gracias. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, pastor, a ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias a Dios, que nos ayuda a construir un espacio donde podamos juntos buscar a Dios y tener experiencias que enriquezcan nuestra vida. Correcto. Sí, sí, sí. Muy bien. Male. Bueno, pues sí quiero dar las gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Platicaba yo con Roberto antier, no sé qué día, en el que Dios lee mi corazón y sabe que lo amo y que estoy en Él, pero me falta esa parte, ¿no? Del tema que veremos el otro miércoles, que Dios me permita estar aquí, porque sí siento en muchas ocasiones que me vence el cansancio, ¿sí? Que cuando empiezo 7:30 de la mañana y a veces 11 de la noche, me vence el cansancio. Pero también hay un tema que me gustaría muchísimo, lo dio Mau como prédica hace como un mes, qué es lo que sucede también cuando en muchas ocasiones yo quiero acercarme más a Dios y algo sucede. Por eso estoy muy contenta ahorita con Se congeló. Creo que Alfredo también se congeló. Ok, esperamos tantito. Así pasa en esto de las conexiones. O yo fui el que se congeló, porque veo a otro más congelado, ¿no, verdad? Bueno, ese es la tecnología es maravillosa, pero este problema es
el que siempre va a haber. De repente la condenada conexión falla en algún momento. A veces en el peor momento, pero bueno. Ok. Sí, se conectaron. Probablemente se Sí, yo creo que ahorita se reconectan. Algo de haber pasado ahí con la conexión. Pero bueno, en lo que regresa Male, comentarles que, como decía Roberto, queremos abrir este espacio para que podamos tener contacto y podamos tener estas reflexiones, sobre todo en este tiempo que es un tiempo bien especial. Podemos verlo de diferentes maneras, pero yo creo que es un tiempo bien especial. Por ahí hay memes, ¿no? Y dice cómo vamos a poder contarle a nuestros nietos que vivimos este tiempo, ¿no? Porque esto es algo único en la vida, nadie le haya pasado algo de esta magnitud. Entonces, que Dios nos ayude a tenerlo, a pasarlo y a tenerlo de la mejor manera, y que salgamos diferentes, mejorados de este tiempo. Creo que es algo que puede suceder si nos ponemos en manos de Dios, que no salgamos iguales, sino que salgamos mejorados de este tiempo. Entonces, ya nos pondremos de acuerdo con Male para ver la hora. Probablemente si les funciona pueda ser la misma hora o alguna otra hora, ya lo veremos con ella. Y pues ya tenemos un tema definido que nos estará compartiendo seguramente Roberto para que podamos hablar de la parte devocional o de cómo le puedo hacer. Entonces, bueno, creo que Male no ha podido regresar. Entonces, bueno, yo creo que si no hay algún otro comentario o algo más, pues vamos a cerrar aquí esta reunión. ¿Hay algún otro comentario, sugerencia, aclaración, queja, reclamo? No, ninguno. Muchas gracias Muchas gracias. por este tiempo. Ok. Bueno, pues cualquier cosa estamos ahí en contacto con ustedes y a sus órdenes. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una excelente semana y primero Dios nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Bye. Por cierto, voy a grabar esta y la voy a subir a YouTube. Entonces ahí les paso el link. Sí, no los pasa. Pero es muy mal que todos apagaron su cámara. Sí, es buena idea que nos podamos conocer, pero bueno, les voy a mandar el link para que podamos repetir esto ahí en YouTube, ¿sale? Ok, me parece excelente. ¿Ustedes están en la Ciudad de México? Así es. Ok, perfecto. Sí, ¿tú no? ¿Dónde estás? Estoy acá en California. Oh, tú eres la que estaba en Estados Unidos. Sí, por acá. Ok. Y las cosas por allá están fuertes, ¿verdad? ¿Mandé? Las cosas por allá están duras. Pues en realidad sí se escuchan muchas cosas. Creo que la noticia sí lo está magnificando, pero sí está complicado. Ya hay como toque de queda por aquí al respecto, en las zonas aledañas, pero Los Ángeles es donde es más complicado. Sí. Pero sí, no, en verdad muchas gracias por este espacio y pues esperemos vernos la siguiente semana. Bueno, pues cuídate mucho, Stephanie. Mucho gusto y Dios te bendiga. Mucho gusto. Excelente tarde. Saludos a todos. Bye. Bye.